Bueno, autóctono, pues ya es viernes por la tarde y hoy ha sido un día he tenido mucho jaleo. Tuve que ir a encerrar las vacas, que ya viste que esta mañana que anoche me habían abierto una portera, y luego estuve con la veterinaria que venían a hacerle a ver las que son las veratas puras, las chivas que son las que son seleccionadas como que son de pura raza verata, aunque las otras sean hijas de ellas o tal, pero como no tengan la selección que tienen que tener, no te las escriben en el libro, así que vienen todos los años y nos ponen los microchips, las identifican, las miran, le sacan sangre para contrastar que son hijas de las cabras que tenemos que decir nosotros que son y de los nuestros machos, de los machos que son, porque el libro genealógico, para eso es un libro, tiene que ir ahí apuntado toda la historia de la ganadería. Y eso hay que hacerlo. Tú puedes tener el tipo de cabra que tú quieras dentro de las tuyas, puedes tener en el rebaño la misma explotación, las cabras que tú quieras, da igual, puedes tener malagueña, lo que tú quieras, pero solamente te van a escribir las que son de pura raza verata. Yo tenía ahora 20 chivas, las ha mirado la veterinaria, les ha sacado la sangre, les ha puesto el microchip y les ha puesto el crotal en la oreja. Y de esas 20 llevaré 6 a Trujillo a la feria, 6 o 7 a la feria de Trujillo por llevar ganado y por colaborar, ¿no? Que siempre llevo todos los años allá a Trujillo, hay que ir y que las vean. Llevo chivas esta vez porque no tengo mucho tiempo para andar saneando cabras y grandes y tal. Así que nada, pues os pongo ahí que veáis cómo lo hemos hecho esta mañana. Le hemos metido el jerronazo, que le meten un jerronazo, un microchip más grande que el de los perros, y ya quedan identificadas de por vida. Así que nada, eso es una de las cosas que nos hacen, que lo que hay que hacer, porque claro, para eso nos pagan una subvención, nos dan una subvención al ganadero por tener raza cabra que está en peligro de extinción, como son las veratas. Entonces tienes que cumplir con esa norma, tienen que estar las que están. Las otras no te van a pagar, pero las que entran en el libro tienen que estar totalmente con una prueba de ADN y con todo. Y es lo que hay. Así que nada, venga, os dejo, que lo veáis. Vamos a ponerle a estas los microchips, identificarlas. Estas son hijas de virote, se parecen un montón, ¿eh? Todas oriscanas. Le vamos a colocar. Eso es así. Yo creo que es el mejor invento que inventaron el microchip. Ahora se desangra. No la suelte. Eso es para ver las puras, ¿no? Se saca la sangre para saber quién es la madre. Madre mía. Saber quién es la madre y quién es el padre. Vamos a ver si le coge bien. Qué difícil entallar la vena. ¡Buah! La has pillado la primera. Ahora se le coloca el pendiente. Eso es lo que le duele. Había. Bueno, autóctonos, estamos aquí identificando las chivas veratas. Y os voy a explicar, que siempre me estáis preguntando que hay cabras que no son veratas, las podemos tener, claro que las podemos tener. Solo van a certificar las que son. Por ejemplo, esta oriscana o las que están aquí metidas. Y vais a ver lo que se hace. Se identifica. Primero se le pone el microchip. Se le mira que no tenga defecto. Se le mira que los pechos no tengan tres pezones o que tenga algún defecto. Que no tenga nada blanco ni tenga solo las orejas, que es oriscana, claro. Luego se le mete aquí el microchip. Aviado. Ahora se le toma una muestra de sangre para saber cuál es la madre y cuál es el padre, ¿no? Y anotarlo en el libro genealógico lo tendrán allí apuntado. Genotiparla. Genotiparla. Ahí está. Aquí se le...
Tú puedes tener las cabras que tú quieras, pero solo te van a escribir las que son puras, claro. Y sementales siempre. Y los sementales tienen que estar puros, claro. Que eso siempre me lo estáis preguntando mucho que os queréis meter en la asociación. Os tendréis que meter porque estáis perdiendo un dineral, lo digo de verdad. Y ahora se le pone La derecha. la identificación siempre, claro. Pues así se hace. Bueno, todo esto no. Vamos a trincarle aquí el castaño que salgan aquellas a comer castañas. Que se comen las castañas. Mirad todas que hay aquí. Hoy me levanté. Y los jabalines aquí por la noche. Estos no tienen todos los jabalines. Fíjate los jabalines hasta aquí que se meten, Mirad, los jabalines. Los jabalíes tocozados. Vamos a seguir. A comer castaña.